Jóvenes, buenos días. Atento, por favor, que voy a pasar la asistencia. Altamirano. Arancibia. Asparrent. Presente, doctor. Buenos días. Borja. Chumpitas. Buenos días, doctor. Presente. Daza. Desposorio. Presente, doctor. Buenos días. Díaz. Presente, profesor. Buenos días. Encalada. Buenos días, doctor. Presente. Espinosa. Buenos días, doctor. Presente. González. De la Torre. Presente, doctor. Buenos días. González Pérez. Presente, doctor. Buenos días. Herrera. Presente, doctor. Buenos días. Guamán. Guamán. Hurtado. Berrocal. Buenos días. Hurtado Luna. Hurtado Luna. Landa. Buenos días. Hurtado Luna, ¿no? Ya. Landa. Presente, doctor. Buenos días. Monja. Monja. Moreno. Presente, doctor. Buenos días. Palomino. Palomino. Pizarro. Presente, profesor. Buenos días. Quispe. Presente, doctor. Buenos días. Rojas. Rojas. Sotomayor. Sotomayor. Buenos días, doctor. Presente. Tello. Presente, profesor. Buen día. Tunqui. Presente, doctor. Buenos días. Justo. Presente, doctor. Buenos días. Valer. Presente, doctor. Buenos días. Venturo. Presente, profesor. Buenos días. Villarroel. Presente, profesor. Buenos días. Ceballos. Sí, presente. Buenos días. Altamirano. Arancibia. Borja. Presente, profesor. Buenos días. Daza. Guamán. Monja. Palomino. Rojas. Por favor, me confirman si se ve mi pantalla. Dice, doctor. Ya, perfecto.
Vamos a ver patologías del sistema respiratorio. Mucho de lo que vamos a ver ahora ya se ha visto en varias presentaciones a lo largo de estas semanas. Al finalizar esta sesión diferenciaremos las patologías más frecuentes del aparato respiratorio, identificando las alteraciones del árbol bronquial. Vamos a entender las causas de los problemas obstructivos, los problemas restrictivos, la clínica de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el derrame pleural. Entonces vamos a ver la clasificación de las enfermedades respiratorias, las patologías infecciosas, las patologías respiratorias obstructivas y las patologías respiratorias restrictivas. Recordamos que el sistema respiratorio está subdividido en dos zonas. Una zona de conducción del aire, donde no se realiza ningún tipo de intercambio gaseoso, y la zona final terminal de las vías respiratorias, donde se realiza todo el intercambio de gases, oxígeno, CO2, entre los alvéolos y los capilares. Entonces esto ocurre en los alvéolos y en los bronquiolos respiratorios. Toda la zona de conducción donde pasa el aire y no se realiza intercambio gaseoso se llama espacio muerto. Debemos recordar una forma de ampliar el espacio muerto, de que aumente el espacio muerto, es si es que tenemos una obstrucción a nivel vascular, es decir, tendríamos unos alvéolos muy bien ventilados, pero no perfundidos. Entonces, de esa manera tampoco habría intercambio gaseoso. Y otra forma de incrementar el espacio muerto es cuando a los pacientes se les intuba y se les conecta a un ventilador mecánico. Esta prolongación de la vía aérea, en la distancia que hay entre el ventilador y los diferentes tubos, los corrugados y el tubo endotraqueal, van a ampliar una zona de conducción de aire donde no se realiza intercambio gaseoso. Por lo tanto, también constituye espacio muerto. A su vez, debemos diferenciar, ya que hablamos de ventilación mecánica, de los procesos de ventilación y el proceso de respiración propiamente dicho. Es importante que hablemos de ventilación porque la ventilación constituye el movimiento de la caja torácica, incluidos las partes óseas, las partes musculares, músculos intercostales, diafragma y demás, ¿no?, que se encargan de movilizar la columna de aire, tanto hacia adentro del cuerpo como hacia afuera. Este proceso es muy importante para manejar las presiones parciales arteriales de CO2. Mientras que la respiración consiste básicamente en el intercambio, la disposición e intercambio de oxígeno entre el cuerpo y los tejidos. Entonces, vamos a entender de esta manera los dos procesos. La ventilación, que es el proceso por el cual manejamos realmente el CO2, y la respiración mediante el cual manejamos el O2 dentro del cuerpo. Una convención en algún momento que tengamos que tocar algún tópico al respecto es que yo voy a tener estos dos términos, por ejemplo. Cuando lo ponga con A mayúscula, me estoy refiriendo aquí a las presiones alveolares de oxígeno o de CO2. Y cuando esté con minúscula, voy a estar refiriéndome a las presiones arteriales de O2 o de CO2, ¿correcto? Entonces vamos a utilizar esa convención, que también ustedes la van a encontrar en la literatura. Como les había dicho, la respiración entonces proporciona oxígeno a los tejidos y retira el dióxido de carbono, el cual es eliminado mediante el proceso de ventilación. Entonces el intercambio gaseoso tiene lugar
a nivel de los alvéolos en el contacto con los capilares pulmonares. Aquí solamente tenemos una capa de células endoteliales y la de los neumocitos, ¿no? Hay un pequeño espacio intersticial donde se realiza precisamente el intercambio de los gases para que el oxígeno ingrese al cuerpo y penetre dentro de los hematíes, donde es captado por la hemoglobina para ser transportado luego hacia los tejidos, donde este oxígeno es extraído posteriormente, es liberado por la hemoglobina y capta el CO2, el cual es traído nuevamente hacia este alvéolo, donde va a ser entregado para que pueda ser eliminado mediante el proceso de ventilación. A este nivel tenemos también macrófagos alveolares, ¿no?, que van a ser importantes junto con células dendríticas en la patología del sistema respiratorio. Los neumocitos de tipo 2 liberan el surfactante, que es el único líquido que existe aquí dentro, naturalmente dentro del alvéolo. Ese surfactante va a permitir que el alvéolo se mantenga siempre patente, que se mantenga abierto. Al disminuir la tensión superficial dentro del alvéolo, va a evitar el colapso del mismo. Entonces, la función del sistema pulmonar es extraer oxígeno del ambiente y lo proporciona para la respiración aeróbica de las células. Aquí tenemos que recordar un detalle muy importante. ¿Cuánto es la proporción de oxígeno en el aire ambiental? %21. Exacto, muchísimas gracias. Y el resto, el 79%, ¿qué lo constituye? Nitrógeno y otros gases, creo. Sí, nitrógeno y otros gases. Muchísimas gracias otra vez. Entonces, recordemos que 21% es la proporción, o 0,21, como ustedes lo van a ver, que se llama la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Sí? Van a encontrar ustedes esto en la literatura, FiO2 o fracción inspiratoria de oxígeno. Es la proporción de oxígeno del aire ambiental que nosotros respiramos. Entonces, esto es lo normal. Dar más oxígeno del 21%, que nosotros podemos hacerlo a través de algunos dispositivos, debemos recordar que aunque el oxígeno es vital para la vida, también es tóxico en proporciones mayores al 21%. Nos hemos cansado de revisar el daño que producen las especies reactivas de oxígeno en el organismo. Entonces, esto quiere decir que nosotros debemos dar oxígeno en una proporción mayor al 21%, solamente en dos condiciones. En primer lugar, si es que la persona tiene hipoxemia, es decir, una disminución de la presión parcial de oxígeno a nivel arterial, y solamente por muy poco tiempo, mientras dure la enfermedad que nosotros necesitamos manejar. Entonces, el tratamiento se da como soporte en pacientes que tienen hipoxemia. Fuera de eso, el oxígeno va a resultar tóxico y hay que tratar de darlo por el menor tiempo posible. Es decir, el tiempo solamente que el paciente necesita para estabilizar. El oxígeno entonces es proporcionado para la producción de ATP y el CO2 es exhalado con los otros productos metabólicos. Recordamos también de que el aparato respiratorio se encuentra abierto al medio externo. Por lo tanto, necesitamos un buen sistema de defensa que nos proteja de infecciones de colonización y de infecciones respiratorias. Entonces, tenemos a nivel de la nasofaringe, los vellos nasales y los cornetes nasales, que aparte de calentar el aire que nosotros inhalamos, se encarga también de la defensa del organismo. A su vez, en la tráquea y bronquios, nosotros vamos a tener el aparato mucociliar, donde se secreta constantemente moco, que permite atrapar a los microorganismos. Estos son objeto de
ataque de nuestro sistema inmune natural, y estos detritus quedan atrapados dentro del moco. Los cilios del aparato respiratorio se encargan de transportar este moco hacia los puntos donde se despiertan los reflejos de la tos y el estornudo. Y esto permite eliminar completamente esta secreción que contiene a los microorganismos y los detritus celulares. A su vez, en el epitelio respiratorio también se secretan inmunoglobulinas que permiten la defensa contra los microorganismos. En las vías aéreas terminales, en las más bajas y a nivel alveolar, nosotros vamos a tener, ya vimos, los macrófagos alveolares, hay linfáticos pulmonares que permiten recoger los desechos y los elementos extraños y llevarlos a través de la linfa al sistema circulatorio para que puedan ser excretados. Hay un fluido de revestimiento pulmonar, se producen citoquinas, ¿no? Hay reclutamiento de polimorfos nucleares, es decir, inmunidad celular natural, y también tenemos la adaptativa a través de la inmunidad celular propiamente dicha, principalmente linfocitos T, como ya vamos a ver más adelante. Si hablamos de la clasificación de las enfermedades respiratorias, una forma de sistematizar las enfermedades, vamos a plantearlas de la siguiente manera. Vamos a hablar de enfermedades infecciosas y no infecciosas. Entonces, enfermedades infecciosas y enfermedades no infecciosas. Estas enfermedades no infecciosas vamos a clasificarlas en dos: las neoplasias o cánceres, y las enfermedades por patrones de afectación del sistema respiratorio. Entonces, dentro de los patrones que nosotros vamos a tener, tenemos dos principales: el patrón obstructivo y el patrón restrictivo. Podemos tener una combinación de ambos. Por ejemplo, hay una patología que se llama fibrotórax, que podemos observar luego de que un paciente se ha recuperado de una afección más o menos extensa de los pulmones, en los casos de tuberculosis, que comparte características tanto obstructivas como restrictivas. Dentro de las obstructivas, nosotros vamos a ver estas cuatro patologías principales: una obstrucción reversible, que es lo que caracteriza el asma bronquial, y vamos a tener una obstrucción permanente, ¿no?, crónica, que caracteriza las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En primer lugar, el enfisema pulmonar, donde ya ustedes probablemente ya han tenido el seminario, creo que lo hemos tenido el sábado, donde hay destrucción de los tabiques alveolares, y la bronquitis crónica, donde hay más bien un aumento del tamaño de la mucosa, ¿no?, y provoca también esto obstrucción por cierre de la vía, del radio de la vía aérea. En el caso de las bronquiectasias, son dilataciones saculares que en muchas ocasiones se producen a raíz de inflamación crónica. La principal causa de bronquiectasias en nuestro medio se producen después de infección por tuberculosis pulmonar. Además, debemos saber que dentro de la sintomatología de las bronquiectasias se produce un problema llamado hemoptisis, que consiste en sangrado mediante la tos a través del aparato respiratorio. Entonces, la expectoración de las bronquiectasias puede salir con sangre, puede ser eliminada con sangre. La primera causa de hemoptisis en nuestro medio es tuberculosis pulmonar activa, y la segunda es precisamente las bronquiectasias. Estas bronquiectasias pueden infectarse debido a que acumulan una gran cantidad de secreciones permanentemente. Pueden infectarse con gérmenes peligrosos como multiresistentes, como Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Si hablamos de las enfermedades obstructivas, entonces estamos hablando principalmente de una alteración de una de las dos principales funciones o características del sistema pulmonar, que es la elastancia. Es decir, el pulmón se insufla, pero no tiene la capacidad de retornar a su tamaño normal.
Entonces se produce un atrapamiento crónico del aire. Entonces la propiedad que se altera en las enfermedades obstructivas es la elastancia. Mientras que en las enfermedades restrictivas tenemos una patología a nivel del intersticio pulmonar. Esa pequeña porción de tejido que existía entre el capilar y el alveolar va a aumentar su diámetro, ¿sí?, ocasionando un problema en la difusión del oxígeno, de los gases en general, principalmente el oxígeno. El CO2 va a poder todavía difundir a través de este engrosamiento del intersticio, porque es mucho más difusible que el oxígeno. Sin embargo, cuando ya la enfermedad restrictiva se encuentra en estadio terminal, el paciente va a retener también CO2. Esa retención de CO2 es característica de los pacientes con obstrucción de la vía aérea, mientras que en los problemas restrictivos es mucho más patente la hipoxemia que la retención de CO2, que repito, se da de todas maneras, pero durante la evolución de la enfermedad al final de la historia natural de las enfermedades restrictivas. Entonces, estas enfermedades restrictivas van a afectar la distensibilidad pulmonar. Entonces, las enfermedades obstructivas afectan la elastancia y las enfermedades restrictivas afectan la distensibilidad. Eso quiere decir que nuestro pulmón se vuelve rígido, se vuelve leñoso, se vuelve difícil de insuflar y la capacidad vital pulmonar va a disminuir, a diferencia de lo que ocurre en las enfermedades obstructivas. Como conocemos también a las enfermedades restrictivas, son las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, o también deben haber escuchado en algún momento ustedes la fibrosis pulmonar. Si hablamos de las etiologías infecciosas, el aparato respiratorio puede ser contaminado, infectado por virus, bacterias, hongos, micoplasmas, parásitos. Y aquí nos falta también parásitos que pueden ocasionar enfermedad en el aparato respiratorio. Entonces vamos a tener un abanico de enfermedades que pasan por la neumonía, gripe, resfriado común, tuberculosis, rinosinusitis y otras enfermedades infecciosas como podría ser también, por ejemplo, la infección del espacio pleural, entre otras. Vamos a revisar entonces primero las enfermedades infecciosas. Tenemos el resfriado común, en primer lugar, que es una infección viral de la vía respiratoria superior. Recordando que las vías respiratorias superiores están conformadas básicamente por la faringe, por la laringe, por la tráquea, ¿no? Y a partir de la carina, los bronquios, y todo lo que viene debajo hasta los alveolos constituye la vía aérea inferior. Entonces el resfriado común es una enfermedad, una infección viral de la vía respiratoria superior, que es la más frecuente de las infecciones del aparato respiratorio. La mayoría de adultos sufre aproximadamente unos 2 a 3 episodios al año y los niños entre 6 a 8 episodios al año, sobre todo en edad escolar, debido a que en los colegios hay una constante contaminación de los niños, ¿no? Que pueden inclusive llevar el virus a casa. Entonces, nosotros tenemos el medio de propagación, es a través de la contaminación con secreciones que contienen el virus y que contaminan las manos, ¿no? del niño principalmente, y que ingresan luego de que el niño se toca la mucosa nasal o los ojos, debido a que el tejido conjuntival tiene una gran capacidad, está bien irrigado, tiene una gran capacidad de absorción. Y es por esta razón, esta propiedad que permite el uso de colirios a nivel ocular, de gotas oculares, ¿no? Porque hay una muy buena absorción a ese nivel. Entonces, estas son las principales puertas de entrada de los virus respiratorios, como ocurre con el coronavirus, y por eso había tanta recomendación sobre no tocarse la cara, no tocarse la nariz, la boca y los ojos. Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos la estación del año, ¿no? Generalmente la infección por rinovirus se da entre otoño y primavera, y la infección por el virus sincitial respiratorio entre invierno y primavera.
Ahora, esto es característico obviamente de las épocas de cambio de estación y cuando baja la temperatura como ahora, ¿no? Por ejemplo. Los niños, en cuanto a edad de la persona, son los más susceptibles a infectarse por estos virus respiratorios, ¿no? Va a depender obviamente también del estado inmunitario. Los pacientes que tienen inmunosupresión van a ser más propensos a infectarse. La exposición previa al virus también es importante como factor de riesgo, así como la diversidad de los virus que existen que pueden ocasionar esta infección, no solamente los rinovirus y el virus sincitial respiratorio, sino también el virus de la influenza, algunos coronavirus con los que hemos convivido durante años antes de tener la pandemia del SARS-CoV-2 y los adenovirus. Además, sabemos entonces nosotros que el virus ingresa a través de el contacto de las manos con los ojos y la nariz, a través de las fosas nasales, coloniza el tejido nasal superior, liberando mediadores de la inflamación, principalmente citoquinas que activan a los linfocitos T helper de tipo 1. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, los linfocitos T helper de tipo 2 van a estar más en relación a lo que es la patogenia del asma. Esta liberación de mediadores va a ocasionar irritación e inflamación de esta zona. Va a haber aumento de la permeabilidad vascular con aumento de la producción de moco, que ocasiona la característica rinorrea, descarga nasal transparente de estos pacientes. La irritación va a ocasionar a su vez la obstrucción nasal por el moco, producción en exceso, y también se va a producir tos por la descarga de esta secreción nasal por la parte posterior de las fosas nasales que llega hasta la garganta, ocasionando el reflejo de la tos. Luego va a haber una sensibilización de receptores del árbol respiratorio, entonces produciendo la tos y los estornudos, y una estimulación colinérgica que va a incrementar todavía más la producción de moco, ¿no? La rinorrea, la tos, y además ya puede en personas con bronquios sensibles, como por ejemplo un asmático, va a producir broncoconstricción. Entonces tenemos cambios bioquímicos que son el incremento en la producción de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 2, interleuquina 1, interleuquina 6, la activación de linfocitos T helper de tipo 1 y 2, ¿no? Incremento en el reclutamiento de neutrófilos y de mastocitos, que van a liberar también productos que van a ocasionar vasodilatación, aumentando más la producción de moco, la inflamación. Podría producirse un poco de sangrado de la vía nasal precisamente por esa vasodilatación y la ruptura de algún pequeño vaso por el incremento en las presiones dentro del aparato respiratorio, porque recordemos que tanto la tos como los estornudos van a incrementar la presión en la vía respiratoria y además, por ejemplo, cuando una persona se suena la nariz, hace un esfuerzo por tratar de exhalar el aire a través de las fosas nasales y los mocos, ocasionando un incremento local de la presión a nivel nasal, lo cual puede ocasionar pequeños sangrados nasales. Los cambios microscópicos incluyen el incremento de neutrófilos en el epitelio de la lámina propia a fin de defender el organismo de los microorganismos. Tenemos irritación celular y la mucosa del tracto respiratorio se va a encontrar debido a la vasodilatación producida por los mastocitos, ¿no? Y la inflamación enrojecidas e inflamadas, ¿no? Los cambios macroscópicos que vamos a ver es secreción mucosa, nasal, transparente y acuosa, y vamos a ver inflamación de los senos nasales y de la garganta que se va a ver eritematosa. Dentro de los signos, entonces, primero hablemos de los síntomas, lo que trae el paciente, ¿no? Va a tener sensación de sequedad a nivel de la nariz y la garganta, con irritación en la garganta y en la laringe. Los síntomas de laringe básicamente se van a manifestar por alteraciones a nivel de las cuerdas vocales, en lo cual va a alterar la voz, es decir, vamos a tener disfonía, ¿no? O afonía, es decir, va a disminuir la voz, o también podemos quedarnos sin voz por unos días. Esto probablemente nos ha pasado alguna vez en la vida a todos. Tenemos dolor de cabeza, malestar general, puede haber fiebre y escalofríos y sensación de astenia, cansancio, ¿no? Y estos síntomas suelen remitir
solos entre 5 a 6 días, ¿no? ¿Qué cosa observamos nosotros cuando evaluamos al paciente? Es decir, los signos, secreción nasal, ¿no? Mayormente transparente y acuosa, salvo que haya una contaminación bacteriana de la vía aérea inflamada. Vamos a encontrar lagrimeo de los ojos, inflamación de la mucosa del tracto respiratorio superior que se manifiesta como eritema, coloración rojiza de la garganta principalmente, que es lo que vamos a poder observar, y de las amígdalas, ¿no? Y la ronquera que les dije ya es un problema cuando se inflaman las cuerdas vocales a nivel de la laringe. Entonces, los virus de la vía respiratoria son responsables del 40 al 75% de los casos también de otitis media aguda en niños, porque recuerden que la trompa de Eustaquio comunica la faringe con el oído medio. Entonces, la infección de la local a nivel del tracto respiratorio superior puede alcanzar el oído medio a través de dicho conducto, ocasionando otitis en los niños. En la primera fase, entonces, nosotros vamos a tener un prurito que se queda en la garganta, los estornudos y la obstrucción nasal y abundante lagrimeo. En una segunda fase vamos a tener la descarga nasal con obstrucción nasal, ¿no? Y crisis de estornudos, junto con malestar, dolores musculares, ¿no? Dolor de cabeza. Probablemente aquí ya se eleve la temperatura, aunque no suele ser una gran elevación tampoco de temperatura en el resfrío común. En la tercera fase ya tenemos un moco espeso y amarillo verdoso, generalmente por contaminación bacteriana. Conforme van pasando los días, podría darse obstrucción persistente de las fosas nasales y tos con expectoración mucosa, producto de los mecanismos de defensa del organismo. En la cuarta fase ya los síntomas van disminuyendo de intensidad, dando el restablecimiento completo de la persona. Podemos hablar también de otra infección respiratoria que es la gripe, ¿no? Que suele tener las mismas características del resfriado, solamente que los síntomas son mucho más intensos, ¿no? Entonces, suele ser de inicio más súbito, ¿no? Suele dar temperatura mucho más elevada, acompañada de escalofríos. Los dolores musculares son más intensos, sobre todo en piernas, espalda, ¿no? El dolor de cabeza suele estar más o menos en relación a la elevación de la temperatura. Puede dar un poco de fotofobia, es decir, molesta la luz, ¿no? Y dolor retroocular. Generalmente la tos seca puede llegar a ser muy intensa e irritante, inclusive hasta llegar a disminuir las horas de sueño. Hay debilidad y fatiga muy intensa a comparación del resfriado, ¿no? Y además tenemos estornudos, dolor de garganta, irritación ocular. Suele durar más o menos el mismo periodo, cerca de una semana van a durar tanto el resfriado como la gripe. Y las complicaciones del resfriado principalmente se dan a nivel de las vías respiratorias superiores con sobreinfección bacteriana, sinusitis, otitis. Mientras que en la gripe usualmente lo que tenemos nosotros es bronquitis, complicación de la vía respiratoria inferior, neumonía, y en la convalecencia pueden aparecer también procesos inflamatorios del encéfalo, encefalitis, miocarditis y lesiones musculares con mioglobinuria. Chicos, denme por favor un minuto. Ahorita regreso un instante, por favor.
Bien, disculpen la interrupción, vamos a continuar. Entonces hemos visto el resfriado común y la gripe, ahora vamos a ver la rinosinusitis, que es la inflamación de los senos nasales, los senos paranasales, ¿no? A nivel de la sinusitis, y la inflamación de los senos nasales y paranasales en conjunto nos va a dar lo que es la rinosinusitis. Entonces, se caracteriza básicamente por el bloqueo, obstrucción y congestión nasal sumado a secreción nasal o rinorrea que puede drenar también por la porción posterior de la nariz. Los factores de riesgo, tenemos pacientes inmunosuprimidos, además tenemos la natación, la penetración de líquido dentro de las fosas nasales, el buceo que ocasiona, si es que hay una descompresión rápida, barotraumatismo, y el abuso de descongestionantes que resecan la mucosa de la vía aérea superior. A su vez, vamos a tener infecciones virales, ¿no? Como etiología principal de la inflamación de dicha zona. Además, vamos a tener contaminación bacteriana, ¿no? Que usualmente se da por estos gérmenes, hemófilos influenza, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Las infecciones virales suelen durar hasta una semana ocasionalmente, mientras que las bacterianas pueden durar inclusive hasta 4 semanas en el caso de sinusitis aguda. La rinosinusitis subaguda suele durar entre 4 y 12 semanas, y la crónica más de 12 semanas, es decir, ya más de 3 meses, ¿no? Considerando que cada mes tiene aproximadamente 4 semanas. En el caso de las infecciones crónicas, ya nosotros vamos a sumar gérmenes anaerobios, como vamos a tener Streptococcus, Fusobacterium, Prevotella, y de todas maneras vamos a seguir teniendo infección por Streptococcus y Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, dentro de la fisiopatología, lo que vamos a tener nosotros es primero bloqueo de los ostium de drenaje de los senos paranasales. Esto va a ocasionar una congestión de la mucosa con retención de secreciones. Estas secreciones se van a tornar espesas, ocasionando alteración en el intercambio gaseoso, dañando la mucosa de los senos paranasales y los cilios, manteniendo una mayor retención de secreciones. Hay un cambio en el medio, lo cual con el acúmulo de secreciones va a constituir una especie de medio de cultivo excelente para los microorganismos, inflamándose aún más la mucosa, retención de mayor cantidad de secreciones, estas infectan, provocan mayor bloqueo de los ostium de drenaje y continúa como un círculo vicioso, ¿no? Entonces los cambios bioquímicos, microscópicos y macroscópicos van a ser similares a lo que ya habíamos visto anteriormente en las infecciones virales respiratorias, ¿no? Con los mismos cambios bioquímicos, microscópicos y macroscópicos. Vamos a tener en la rinosinusitis aguda dolor facial característicamente a nivel frontal y a nivel de las regiones malares, ¿no? Principalmente, donde se localizan los senos paranasales. Además, tenemos que se produce secreción nasal ya de tipo purulento, es decir, la descarga nasal ya no es transparente, vamos a verla amarillenta o verdosa, quizás y hasta con rasgos de sangre, debido al mismo proceso que les había descrito anteriormente en el resfrío. Vamos a tener pérdida del olfato y fiebre, y aquí vamos a tener un signo muy importante que se llama cacosmia. ¿Qué cosa es la cacosmia? Es la percepción de un mal olor, ¿sí? Un olor como a podrido dentro, o sea, el paciente tiene esa sensación sin que esto provenga del medio exterior. Esto proviene de el mal olor de las secreciones que están acumuladas a nivel de los senos paranasales. Hay dolor característico de la cabeza y la cara cuando la persona se flexiona. Luego tenemos la obstrucción nasal ya cuando el problema es más crónico, ¿no? Ya pasó de las 12 semanas. Entonces tenemos obstrucción nasal permanente, sensación de plenitud en los oídos, hay goteo a través de la región posterior de la nariz, ronquera, tos crónica por el estímulo constante
para eliminar las secreciones que caen por la parte posterior. Además, tenemos pérdida del gusto y el olfato, dificultad para respirar, debido a que puede haber también broncoconstricción, sobre todo en los asmáticos, cefalea constante y puede no haber dolor a nivel de los senos paranasales. Bien, ahora vamos a ver las patologías obstructivas. Entonces, acá recordamos una vez más que en las patologías obstructivas, como rasgo común, se altera la propiedad de la estancia del aparato respiratorio. Esto va a ser mucho más marcado cuando hablamos del enfisema. Entonces tenemos dos tipos de obstrucción, las obstrucciones permanentes y las obstrucciones o crónicas y las obstrucciones reversibles, que son precisamente lo que caracteriza el asma, ¿no? Mientras la obstrucción permanente es la que caracteriza tanto al enfisema como a la bronquitis crónica, y también en cierta medida a los pacientes que tienen bronquiectasis. Entonces, estas enfermedades se van a dar en la zona de las vías respiratorias bajas, desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales y respiratorios. Al disminuir, recordamos las leyes de la conducción a través de los conductos, si yo disminuyo el calibre de la vía aérea, entonces voy a tener un incremento de la resistencia al flujo aéreo. Esta se va a producir ya sea una obstrucción parcial o completa a cualquier nivel del aparato respiratorio. Bien, aquí podemos ver entonces con más detalle los trastornos asociados a obstrucción del flujo del aire, ¿no? Tenemos la bronquitis crónica, el enfisema, como parte del cotejo de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o EPOC. Tenemos las bronquiectasias, el asma y las enfermedades de las vías aéreas pequeñas llamadas bronquiolitis, que este es un trastorno que usualmente vemos principalmente en niños, ¿no? Y algunas formas muy especiales en adultos. Tenemos en la bronquitis crónica, en la bronquiectasia del asma, el lugar anatómico de alteración es el bronquio, mientras que en los enfisemas es los acinos, ¿no? Donde se destruyen los tabiques alveolares, y en las bronquiolitis el bronquiolo. Entonces tenemos los principales cambios clínico-patológicos. En el caso de la bronquitis crónica hay una hiperplasia en las glándulas mucosas con hipersecreción a dicho nivel. Además tenemos en las bronquiectasias dilatación de las vías respiratorias y deformidad cicatricial debido a enfermedades inflamatorias crónicas. En el asma tenemos hiperplasia del músculo liso con exceso de moco e inflamación. En el enfisema, aumento del espacio aéreo por la disminución del espacio de intercambio gaseoso por la destrucción de los tabiques alveolares. Y en el caso de la bronquiolitis vamos a tener una oclusión por cicatrices inflamatorias. La causa, principalmente hemos visto humo del tabaco y contaminantes atmosféricos, tanto en la bronquitis crónica, el enfisema y la bronquiolitis. Esa misma polución atmosférica contribuye a la inflamación en el asma, donde también tenemos causas inmunitarias o hereditarias. Y las bronquiectasias se van a producir, como ya dijimos, por infecciones persistentes o graves, ¿no? Además, tenemos en la bronquitis crónica, en la bronquiectasia, en el asma, en la bronquiolitis, un síntoma característico, igualito en el enfisema, es tos, ¿no? La disnea va a ser más característica del asma y del enfisema y la bronquiolitis, pero también se puede ver en los casos ya más avanzados de bronquitis crónica y de bronquiectasia. Usualmente la bronquiectasia, al contaminarse con los microbios que ya les había mencionado, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, meticilino resistente, suele dar fiebre y un esputo purulento. Empecemos entonces a revisar rápidamente el enfisema pulmonar. Es la dilatación de anormal de perdón un segundito.
Ya. Entonces tenemos dilatación anormal y permanente de la vía aérea terminal, ¿no? Por destrucción de las paredes de los tabiques alveolares. No deja signos de fibrosis esto, no hay compromiso intersticial, pero sí se altera la superficie de intercambio gaseoso, ¿no? Entonces no es lo mismo tener toda esta zona, a ver, vamos a magnificarlo. No es lo mismo tener toda esta superficie, toda esta superficie de intercambio gaseoso, a tener una destrucción y que esto se reduzca. Aparentemente está dilatado nada más, pero la superficie total de difusión va a verse alterada, va a disminuir, porque acá está un poquito más enrollado, más comprimido. Entonces, esa es una de las razones por las cuales los pacientes tienen alteraciones marcadas en el intercambio gaseoso. De acuerdo al tipo de afectación principal en el enfisema, vamos a tener un enfisema centroacinar o centrolobulillar, que usualmente es el característico de los fumadores, ¿no? Además, tenemos el enfisema panacinar o panlobulillar, que usualmente se ve al ser más diseminado en los casos congénitos de deficiencia de alfa-1 antitripsina. Además, tenemos el enfisema acinar distal, ¿no? Que es usualmente paraceptal, que se ve en los casos de neumotórax espontáneo en los adultos jóvenes, y una forma especial que combina estos que se llama el enfisema irregular. En general, lo que vamos a tener son, luego de los factores ambientales, ¿no? Y la predisposición genética, como la deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina, vamos a tener estos tres factores principales responsables de la destrucción de la pared alveolar, que son el estrés oxidativo, el aumento de la apoptosis y la senescencia de las células epiteliales y las células de los tabiques alveolares. Vamos a tener además un reclutamiento de células inflamatorias, ¿no? De la inmunidad innata principalmente, y luego activación de linfocitos T helper, que van a liberar citoquinas y mediadores inflamatorios, interleuquinas, factor de necrosis tumoral. Y además va a haber un desequilibrio en la actividad proteasa-antiproteasa a predominio de la de la proteasa, lo que va a generar destrucción de la pared alveolar característica del enfisema, ¿no? Entonces, el enfisema, por eso dice aquí, obedece al efecto destructivo de la gran actividad de las proteinasas en los individuos con poca actividad antiproteinasa. Asimismo, reconocemos entonces que estos agentes ambientales y las deficiencias congénitas de alfa-1 antitripsina ocasionan parálisis de los cilios, entonces se retienen secreciones, falla la barrera protectora, con lo cual entran bacterias que inflaman, ocasionan activación de fenómenos apoptóticos y de senescencia de las células de los tabiques alveolares, de las paredes alveolares, destruyéndose finalmente por estos mecanismos, ocasionando también en el camino destrucción de los vasos sanguíneos, lo cual genera hipertensión pulmonar, y esta hipertensión pulmonar va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, originando insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho. El humo de tabaco, la nicotina, van a producir especies reactivas de oxígeno, ¿no? O radicales libres, que van a su vez a generar que las células inflamatorias, al ser reclutadas, liberen factores que van a dañar el aparato respiratorio, interleuquina 8, leucotrienos B4, factor de necrosis tumoral. Los neutrófilos a su vez van a aumentar su actividad de elastasa, dañando el tejido, dañando los tabiques alveolares por disminución de la elastina, ¿no? Y además estas especies reactivas de oxígeno desactivan las antiproteinasas, lo cual
va a generar actividad mayor de proteasas, destruyendo el tejido respiratorio. Como parte del cuadro clínico, nosotros vamos a observar disnea, que va a ir incrementándose progresivamente a lo largo del tiempo. Tos con expectoración, sobre todo cuando hay contaminación de la vía aérea, y también la tos irritativa dependiente del tabaco. A su vez vamos a tener los signos característicos de la obstrucción bronquial, que son las sibilancias y los roncantes. Se va a ocasionar un mayor trabajo respiratorio, lo cual va a originar también disminución del peso de estos pacientes, el tórax, el tonel, debido a la hiperinsuflación de los pulmones que retienen el aire más allá de lo que deberían, ¿no? Y esto va a generar un periodo de expiración prolongada. Normalmente la inspiración dura más que la expiración, pero la expiración se prolonga en los pacientes que tienen asma, en los pacientes que tienen enfisema o bronquitis crónica, debido a que la obstrucción hace que el cuerpo trate de expulsar todo el aire posible, y lo hace precisamente prolongando la fase de expulsión, que es la expiración, ¿no? Es característico que los pacientes que tienen disnea, tanto los asmáticos como los enfisematosos, se sienten hacia adelante. Eso da una facilidad del drenaje respiratorio, y también permite aliviar un poco la disnea, ¿no? El paciente respira frunciendo los labios. Se observan, en el caso del enfisema, los famosos respiradores azules, sobre todo cuando tienen bronquitis, que empeora la obstrucción. Entonces, macroscópicamente vamos a ver los pulmones muy insuflados, y a nivel microscópico, amplios espacios alveolares que resultan de la destrucción de los tabiques alveolares, ¿no? Y también hay disminución del lecho capilar. El manejo de estos pacientes básicamente constituye en la prevención de infecciones respiratorias mediante vacunación para evitar mayor deterioro del aparato respiratorio, y en el uso de inhaladores, ¿no? Inhaladores constituidos por agonistas de beta-2 adrenérgicos, tanto de acción corta como de acción prolongada, para mantener el mayor tiempo posible liberado de la obstrucción en la medida de lo posible estos pacientes. La otra forma de enfermedad pulmonar obstructiva crónica la constituye la bronquitis crónica, ¿no? Que nosotros podemos comparar aquí en esta imagen, un bronquio completamente saludable, y otro donde ha incrementado el tamaño de la mucosa, y además hay un exceso de producción de moco, lo cual disminuye el calibre de la vía respiratoria de manera marcada. Entonces, se define como la tos productiva constante por 3 meses consecutivos, por al menos 2 años seguidos, ¿no? No tiene una causa identificable, pero se asocia también, como no sería de otra manera, a el humo del tabaco, ¿no? La contaminación del ambiente, la contaminación industrial y agentes irritantes como los polvos de cereales, de algodón y de sílice, esto en relación a factores de exposición laboral. En esta patología, lo que nosotros vamos a observar es hiperemia, tumefacción y edema de la mucosa. A su vez, vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio mixto, tanto de polimorfonucleares como de mononucleares, con hiperplasia de las células caliciformes. Esto es lo que va a producir, tanto en tráquea y bronquios, un incremento de la secreción mucosa. Vamos a ver, por esta razón, y como lo habíamos visto en el esquema anterior, un estrechamiento de los bronquiolos por los tapones de moco, lo cual va a constituir el fenómeno obstructivo precisamente en esta enfermedad, ¿no? Entonces, el paciente va a tener tos persistente productiva con bastante moco, ¿no? Que puede mantenerse solamente con los síntomas sin perturbaciones funcionales por mucho tiempo, pero poco a poco esto va ocasionando daño permanente, obstrucción permanente, hiperplasia también de la membrana basal, va a ocasionar poco a poco disnea de esfuerzo, y va a llegar un momento en que se va a comportar exactamente como en el enfisema.
va a haber retención de CO2, va a haber disminución del oxígeno en sangre, vamos a tener cianosis por esa hipoxemia, ¿no? Y el paciente se va a presentar como un abotajado azul. El enfisema, si comparamos con la bronquitis crónica, suele ser de inicio más tardío. La disnea es más intensa en el enfisema que en la bronquitis crónica. La tos se presenta desde el inicio en la bronquitis crónica, que es más tardío en el enfisema, ¿no? Las infecciones suelen ser más frecuentes por la presencia del exceso de moco, en que puede ser contaminado en el caso de la bronquitis crónica. Además, la insuficiencia respiratoria suele ser mucho más intensa en el enfisema. La falla cardíaca derecha por hipertensión pulmonar es más frecuente en la bronquitis crónica que en el enfisema, produciéndose ya en fases terminales de la enfermedad. La resistencia de la vía respiratoria se encuentra elevada en ambos casos por la disminución del calibre de las mismas. La retracción elástica, obviamente, la elastancia va a ser mucho menor en el enfisema, donde no se pueden regenerar los tabiques alveolares. La radiografía de tórax va a mostrar principalmente una hiperinsuflación en el caso del enfisema. Y en el caso del aspecto del fenotipo, se le va a conocer a los que tienen bronquitis crónica como los congestivos azulados y a los enfisematosos como el soplador rosado. Bien, entonces en la bronquitis crónica básicamente lo que vamos a tener es broncoespasmo, infecciones, obstrucción de la vía aérea, hasta que esto lleva a daño pulmonar crónico. En el enfisema tenemos la infección que es ocasional. Básicamente lo que vamos a tener es la disminución de la actividad de las antiproteinasas y destrucción de las paredes alveolares. El tratamiento de la bronquitis crónica básicamente también se trata en el uso de broncodilatadores de tipo agonistas del beta-2 adrenérgicos, en el manejo de las infecciones, ¿no? Y si es posible vacunación para prevenir y disminuir el número de estas, ¿no? Y líquidos, una hidratación abundante para fluidificar las secreciones y que estas puedan ser eliminadas adecuadamente del organismo. Vamos a ver las bronquiectasias, esta vez que ya lo hemos dicho, es una dilatación permanente de los bronquios y los bronquiolos por destrucción del tejido muscular y del tejido de soporte elástico. Entonces, esto es causado por procesos interrelacionados con la obstrucción y la infección crónica, básicamente tuberculosis, porque esto suele ser una patología secundaria. Hay tuberculosis, destrucción y cicatrización anormales que dilatan el bronquio, ocasionando una especie de saco, de bolsa que se llena de secreciones constantemente, que estas se infectan. El tejido inflamado permanentemente es vascularizado y puede dar origen, como ya les había mencionado anteriormente, a hemoptisis. Los factores de riesgo para la producción de bronquiectasias son la bronquitis crónica, el asma, obstrucción bronquial y enfermedades congénitas y hereditarias como la fibrosis quística, las alteraciones de los cilios en la disinesia ciliar primaria y las situaciones de inmunodeficiencia que favorecen las infecciones a repetición. Ustedes pueden ver aquí la dilatación, miren, la comparación de un bronquio normal con las dilataciones que existen en los casos de bronquiectasias. Estos se convierten en receptáculos de gran cantidad de moco y secreciones que usualmente y de manera característica, como dice aquí, tenemos un aumento de la secreción bronquial en las mañanas, ¿no? Cuando se cambia la posición de decúbito a posición vertical. Entonces, suele ser característica la expectoración en gran cantidad. Miren, aquí en este dibujo tratan de representar la cantidad de secreción en un vaso, ¿no? Por ejemplo. Y esto es característico de los bronquiectasios. Y muchas veces esta secreción viene acompañada de rasgos de sangre. Entonces, en las manifestaciones clínicas tenemos una tos grave, persistente, asociada con expectoración de esputo mucopurulento y hemoptisis.
¿no? Va a presentarse disnea, puede presentarse cianosis y ortopnea, es decir, dificultad para respirar en la posición de decúbito dorsal, ¿no? En el caso de la bronquiectasia grave se va a ver alterado ya el intercambio gaseoso, va a presentarse hipoxemia, hipercapnia, como en un EPOC, hipertensión pulmonar y corpulmonar, ¿no? Además, se puede presentar ahí sangrado persistente, anemia, y el proceso inflamatorio de todas maneras va a ocasionar asfixia con una disminución de peso. El manejo de estas bronquiectasias básicamente consiste también en evitar las infecciones respiratorias. Aquí no nos actúan mucho los broncodilatadores, ¿no? Podemos dar de repente N-acetilcisteína para fluidificar las secreciones y que estas fluyan evitando la obstrucción de la vía aérea y tratar adecuadamente las infecciones, las complicaciones infecciosas. Bueno, en cuanto al asma bronquial, aquí hablamos nosotros de una obstrucción reversible de la vía aérea, pero el proceso inflamatorio a repetición, como ustedes pueden observar en estos dos bronquios, lo que va a ocasionar es, en primer lugar, una hiperplasia del tejido muscular liso peribronquial. Además, vamos a observar una mayor, hay daño epitelial y este daño epitelial es reemplazado por una metaplasia e hiperplasia de las células, de las glándulas mucosas. Esto va a ocasionar una mayor producción de moco y esta hiperplasia también en cuanto a lo que es la capa muscular va a ocasionar esta hipertrofia, perdón, del músculo liso bronquial, va a ocasionar un cierre del calibre de la vía aérea, ocasionando obstrucción, mayor resistencia al flujo aéreo, ¿no? Entonces va a haber un edema persistente de la submucosa con infiltración marcada por eosinófilo, que es característico en el asmático, ocasionándose también obstrucción bronquial por moco, que en algunas ocasiones puede llegar a formar tapones mucosos que obstruyen totalmente la vía aérea, ocasionando cierre, colapso de la vía aérea posterior, ¿no? Lo que se llama atelectasis, que complican usualmente a los asmáticos. Tenemos dos tipos de asma, dos tipos de fenotipos, que son el que depende de las células, de la activación de células T2 o linfocitos T2 helper, y los no T2 que tienen otro tipo de fisiopatología. Básicamente lo que observamos nosotros en el T2 es el asma alérgica, ¿no? El asma que se desarrolla luego de la exposición a algunos alergenos que inducen a reacción excesiva de broncoconstricción de la vía aérea. Tenemos también aquí el asma eosinofílica de inicio tardío, que se suele dar en asociación a exacerbación por antiinflamatorios no esteroideos, principalmente aspirina. Tenemos también en el caso de la no T2, ¿no? Que ya suele ser más bien el asma asociada al adulto, ¿no? Esto en relación a obesidad, ¿no? Al asma pausigranulocítica mediado en el músculo liso y el asma neutrofílica relacionada al tabaco. Entonces, tenemos nosotros factores genéticos de predisposición, ¿no? Recuerden que esto es parte de la multicausalidad de las enfermedades. Además, la exposición a alergenos y la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, esto va a generar además, mediante el daño de la mucosa, del epitelio y de la mucosa a través de infecciones, como por ejemplo por el virus sincitial respiratorio, ¿no? Vamos a tener alteraciones y activación de las células dendríticas, que aquí tienen mucha relevancia, sobre todo en el asma de tipo alérgico, porque todos estos productos derivados de los alergenos, ¿no? Van a ser presentados a linfocitos T vírgenes, que van a activarse luego mediante la vía del T2 helper, y estos van a activar la inflamación persistente de la vía aérea, que conlleva a la destrucción epitelial, al reemplazo por células mucosas y a la hipertrofia del músculo liso
de manera reactiva que a la hipoxia, que generalmente van a verse implicados en el cierre de la vía aérea persistente, ¿no? Y recurrente. Además, el humo del tabaco, la obesidad, se van a asociar, pero principalmente en asma de inicio adulto. Entonces, esto ya lo hemos mencionado, se activa la vía del linfocito T helper 2, produciéndose liberación de citoquinas inflamatorias, se va a producir una mayor cantidad de factores estimulantes de colonias de granulocitos y monocitos. ¿Qué va a ocasionar esto? Un reclutamiento de eosinófilos y mastocitos. Estos mastocitos, a su vez, van a liberar también citoquinas que van a atraer a eosinófilos a esta zona. Se van a liberar mediadores de tipo histamina, que van a dilatar los vasos, que van a ocasionar inflamación permanente, ¿no? En la vía respiratoria, ocasionando, aquí podemos ver el daño epitelial y el reemplazo por células caliciformes, por células productoras de moco, incrementándose entonces marcadamente la producción de moco, ocasionando obstrucción de la vía respiratoria, además de los factores de proliferación, ¿no? De nervios y de las células musculares, ocasionando una hiperreactividad a la reexposición a los alergenos, ¿no? Ocasionando la obstrucción intensa en los momentos de crisis de exposición a los alergenos, y luego se libera con el uso principalmente de agonistas beta-2 adrenérgicos. Siendo el asma que inicia en la infancia de predominancia de activación por fenómenos alérgicos, entonces los corticoides van a tener un papel preponderante en el manejo del asma de tipo alérgico, ¿no? Tenemos los alergenos en contacto con las células dendríticas que maduran y presentan dichos antígenos a los linfocitos T nativos, ocasionándose una respuesta exagerada de diferenciación de los linfocitos T2 helper, lo cual ocasiona el desbalance de citoquinas y quimioquinas que ya hemos visto anteriormente. El asmático se va a presentar de manera no constante, pero sí con recaídas, ¿no? De episodios de tos, sibilancias, ¿no? Que son los silbidos que se escuchan en la respiración del paciente asmático, roncantes también, que van a ocasionar opresión torácica y dificultad para respirar. Estos síntomas son de predominio nocturno, ¿no? O de madrugada, y denotan la persistente inflamación y reactividad de la vía aérea. El manejo va a ser básicamente, como ya lo habíamos dicho, con corticoides en los casos de exacerbación y con inhaladores que depositan los broncodilatadores beta-2 adrenérgicos directamente en la mucosa respiratoria, ¿no? Para poder liberar al asmático de la obstrucción. Bien, unas palabras ahora sobre patologías restrictivas del pulmón. Las enfermedades intersticiales crónicas van a ocasionar inflamación persistente, ¿no? Del intersticio pulmonar, ocasionando, ¿se acuerdan? Miren la distancia que hay ahora entre el alveolo y el capilar. Se ha incrementado notablemente debido a la proliferación principalmente de tejido fibroso aquí entre ambos epitelios, ¿no? Estas enfermedades van a ocasionarse por inflamación y fibrosis del tejido conjuntivo a nivel del intersticio o de los tabiques interalveolares del pulmón. Esto va a originar que el pulmón se torne rígido y difícil de expandir, y esto se llaman las neumopatías restrictivas, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, o también conocidas como fibrosis pulmonar, ¿no? Tenemos las formas clínicas, básicamente son la fibrosante, granulomatosa, eosinófila, y la relacionada con el tabaquismo. Entonces tenemos aquí múltiples enfermedades intersticiales. Algunas de ellas se asocian con
colagenopatías, enfermedades del colágeno como el lupus, como la esclerosis sistémica progresiva, por ejemplo, y artritis reumatoide, que característicamente se acompañan de fibrosis pulmonar, también la polimiositis. Estas enfermedades, actualmente hay tratamientos antifibróticos. Usualmente se complican las enfermedades intersticiales difusas con hipoxemia e intolerancia al ejercicio, ¿no? Y van a mantener todavía, como les había mencionado anteriormente, la capacidad de eliminar el CO2, que es más difusible. Sin embargo, esta capacidad va a ir disminuyendo progresivamente hasta que el paciente también va a tener no solamente hipoxemia, sino retención de CO2 a nivel sanguíneo. ¿Sí? Hay actualmente, como les dije, también tratamientos antifibróticos que todavía están en estudio a largo plazo para ver qué tanto pueden regresionar la fibrosis o liberar de síntomas a estos pacientes. Una alternativa de tratamiento, obviamente, la constituye el trasplante pulmonar. Y finalmente, el derrame pleural, que es la acumulación anómala de líquido en la cavidad pleural, ¿no? Se dan porque la tasa de formación de líquido pleural, que usualmente es pequeñísima y solamente nos sirve para mantener lubricado este espacio entre la pleura visceral, que es la que está unida a los pulmones, y la pleura parietal, que está unida a la pared torácica, ¿no? Para que estas capas puedan deslizarse una sobre la otra. El incremento de líquido, de contenido líquido dentro del espacio pleural, va a incrementar la presión intrapleural, ¿no? Atrapando al pulmón, haciendo que este se colapse, originando dolor torácico, originando dificultad para respirar. Nosotros entonces en la cavidad pleural va a producirse un exceso de contenido líquido en comparación con lo que se elimina diariamente. Esto va a ocasionar la acumulación patológica del líquido pleural por el desequilibrio entre la producción que se ocasiona en el intersticio y la eliminación a través de los vasos linfáticos. A su vez, cuando hay acumulación de líquido a nivel del peritoneo, puede también traslocarse hacia la cavidad pleural, originando también su acúmulo a nivel de esta cavidad. Básicamente, los mecanismos por los cuales se va a acumular el líquido a nivel de la pleura son estos: aumento de la presión hidrostática, ¿no? La disminución de la presión oncótica plasmática, la hipoalbuminemia se asocia con derrame pleural usualmente bilateral. El aumento de la presión hidrostática se va a ver en los casos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Lo cual también va a ocasionar un derrame pleural bilateral, ¿no? Puede haber disminución de la presión del espacio pleural, aumento de la permeabilidad capilar pleural. Esto ya va a ocasionarse generalmente cuando hay infecciones, también en neoplasias o en infecciones por bloqueo del drenaje linfático, y también por movimiento de líquido desde el espacio abdominal. Una característica, por ejemplo, de los pacientes que tienen pancreatitis aguda es el derrame pleural izquierdo, unilateral. Esto se da también por la inflamación y el trasudado de líquido desde la cavidad abdominal hacia el espacio pleural. Entonces vamos a tener dos tipos de líquidos pleurales: el trasudado y el exudado. El trasudado se presenta principalmente por los mecanismos de aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica plasmática. Es decir, el trasudado va a ser un ultrafiltrado del plasma libre casi de células y de proteínas, ¿sí? Esa es la característica del trasudado. Entonces, su pasaje de líquido es pasivo, ¿no? Los vasos linfáticos van a estar normales, el epitelio también, ¿no? Mientras que en el caso del exudado, nosotros vamos a tener más bien un incremento de la permeabilidad. Por ejemplo, vamos a tener una neumonía, un proceso inflamatorio, aumento de la permeabilidad pleural, y esto va a ocasionar el acúmulo de líquido. También puede ser por disminución del drenaje o aumento de la producción, inclusive como ocurre en los casos de neoplasias, ya sea metástasis, o en los casos de neoplasias primarias del tejido mesotelial, llamado mesotelioma, ¿no? Aquí entonces vamos a tener un daño del epitelio, daño de los vasos linfáticos en este caso. Para poder clasificar
el derrame pleural en perdón, trasudado o exudado. Bueno, acá hay un error en la posición de las letras. Usamos los criterios de Light. Bueno, hace tiempo que no reviso algo sobre el Dr. Light, pero inclusive en internet ustedes pueden buscar y descargar el libro de enfermedades pleurales del Dr. Light. Es un libro muy bueno, muy bueno, muy clínico también. Los criterios entonces que se utilizan para clasificar al líquido como trasudado o exudado, ¿no? Son los siguientes. Básicamente los criterios que ven aquí son para exudado. Entonces, si nosotros tenemos una relación proteínas de líquido pleural y proteínas plasmáticas mayores de 0.5 o una deshidrogenasa láctica en el líquido pleural en relación a la del plasma mayor de 0.6 o la deshidrogenasa láctica en el líquido pleural es más de 2/3 del límite normal, entonces nosotros tenemos un exudado, ¿sí? Usualmente en el exudado también yo voy a tener un incremento de las células, de la celularidad a este nivel, que va a depender si el proceso es agudo o crónico. Si es agudo, por ejemplo, un empiema, es decir, un pus dentro del líquido pleural, lo que voy a tener es un predominio de polimorfonucleares. Cuando yo tengo más bien linfomononucleares, es decir, linfocitos, monocitos a predominio en el líquido pleural, lo que yo voy a estar pensando principalmente es que se trata de tuberculosis, que es una de las primeras causas de derrame pleural en el Perú, o también vamos a pensar de repente que se trata de un problema neoplásico o un proceso autoinmune. Como ustedes pueden ver aquí, artritis reumatoide y mucho más que artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico son causas de derrame pleural usualmente unilateral, ¿no? Las infecciones paraneumónicas también son causa de derrame pleural unilateral, ¿no? También las neoplasias, la tuberculosis de la misma forma, ¿no? La pancreatitis, ya les dije, característicamente derrame pleural izquierdo. El síndrome posagudo de IMA, esto es el derrame pericárdico más derrame pleural posterior a un infarto de miocardio, que se llama síndrome de Dressler. El síndrome de Dressler. Ahora, entonces, si yo no tengo un exceso de proteínas, de deshidrogenasa láctica, de células a nivel del espacio pleural, del líquido pleural, entonces yo voy a tener un trasudado, si es que no se cumplen estos criterios. Entonces, los mecanismos, ya dijimos, del trasudado son básicamente aumento de la presión hidrostática, como ocurre en la falla ventricular izquierda, es decir, en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y disminución de la presión oncótica del plasma, que ocurre en la cirrosis por disminución de la síntesis de albúmina, en todos los casos de hipoalbuminemia que incluyen el síndrome nefrótico, es decir, la pérdida de proteínas a nivel de la orina. En estos casos el derrame suele ser bilateral, ¿no? Se puede ver en estenosis mitral porque produce aumento de la presión hidrostática, que eso ya lo sabemos. La tromboembolia pulmonar, por lo mismo, ¿no? Va a producir derrame también, pero generalmente es unilateral. Y el hipotiroidismo, que es una causa un poquito más rara de trasudado, ¿no? Ahora, de todas estas causas hay una que suele clasificarse, según los criterios de Light, como exudado, siendo un trasudado. ¿Cuál es? La insuficiencia cardíaca. Pero no cualquier insuficiencia cardíaca, sino la que esté en tratamiento con diuréticos. ¿Y esto por qué se da? Porque al perder líquido se concentran las proteínas en el líquido pleural, se concentra la deshidrogenasa láctica y puede darnos falsamente un resultado de exudado tratándose de un trasudado. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces? ¿Cómo lo reconozco? Obviamente con la historia clínica y además de ello con las células en el líquido pleural, porque si bien es cierto que se concentran las proteínas y la deshidrogenasa láctica, no se concentran las células. Bien. Eso sería todo por esta sesión teórica de aparato respiratorio. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre el tema.
No se prende la cámara. ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bien, chicos. Entonces vamos a terminar la sesión teórica aquí y nos reencontramos 9:10 para la práctica en aula. ¿Quiénes o seminario? ¿Quiénes presentan el día de hoy, por favor? González Pérez y Hurtado Luna, doctor. Bien. Entonces nos reencontramos 9:10 para la sesión práctica correspondiente. Doctor, me olvidaba comentarle, en nuestro grupo éramos de 3, pero uno de los integrantes se ha retirado del curso y bueno, hemos fusionado nuestra exposición, ¿no?, entre los dos para poder complementarlo. No hay problema con eso. La cosa es, como siempre les digo, lamentablemente, cada curso, cada cosa que ocurre en la vida nos plantean, en realidad no es un obstáculo, es un reto. Y nosotros debemos tratar siempre de levantarnos nuevamente, porque la vida es así. Ahorita lo vemos en la forma de una nota, pero tenemos que levantarnos, tenemos que levantar la cabeza, no podemos rendirnos ante la adversidad y siempre mantener una conducta positiva, ¿no? Estamos saliendo de un problema tan grave como este de la pandemia, que se ha llevado a tantos de nuestros seres queridos, ¿no? Y no vamos a poder superar un tema como este de las notas. Quien les habla también en algún momento he tenido algún problema académico, no nace necesariamente como un genio, ni lo sabe todo. Obviamente si estamos aquí es porque deseamos aprender, en este caso como ustedes, el arte de la medicina, ¿no? Entonces, manténganse firmes, chicos, un poco más de empeño y superar las adversidades. Así es como no solamente superamos un curso, sino superamos todo lo que se nos presenta en la vida. Cosas más fuertes, más duras nos van a pasar a lo largo de la vida y tenemos que aprender a superarlas, ¿no? Quien les habla qué de cosas no ha pasado, ¿no? También perdimos el partido de fútbol, exactamente, pero más los varones que las chicas deben conocer que el fútbol da revanchas, ¿no? El jugador que se convirtió en un villano en una final de un campeonato, fallando algún gol trascendental, unos años después se convierte en el héroe de la jornada, precisamente dándole el título a su equipo, ¿no? De eso se trata precisamente la resiliencia y tratar de levantarse nuevamente para volver a darle la pelea a la vida, que es lo que ustedes como jóvenes tienen que aprender, ¿sí? Entonces, yo agradezco a quienes van a hacer la presentación el día de hoy. Tranquilos, tómense su tiempo, con calma para hacer su presentación. Y les agradezco sobre todo en representación de sus compañeros, porque eso demuestra no solamente su voluntad de seguir adelante, sino también el respeto por el resto de sus compañeros que merecen lo mismo que ellos les brindan a ustedes, que en este momento tienen el turno de la exposición, que es presentar el tema y mantener la capacitación que hemos venido a buscar estas aulas. ¿Bien? Listo, chicos, entonces nos estamos viendo en unos minutos más. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.